Adiós. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegué al millón, marica. Saludo al blog número 2. ¿Qué vamos a hacer ustedes que llegaron 1 hora y media tarde? Estábamos almorzando, Como ustedes raro, están acá Tomás, haciendo llegando nada. Era a las 2, son las 3:30. Natalia Paz. Sí, empecemos. Eso. Bueno, pues nada. Así le toca grabar a Bueno, listo, pues en este caso que a nosotros nos tocó el capítulo de continuación de la modernidad y pues por lo que yo leí es como un capítulo que se divide por subtemas, empezando como por la introducción. Claro, es que como tal ese capítulo se divide en 4 subtemas, principalmente la continuación de la modernidad clásica, el detalle intemporal, la alta tecnología y la modernidad moderada. Ya digamos en estos capítulos se explican como la forma que diseñan los arquitectos, la clase de arquitectos, como sus referentes. No sé si Natalia, digamos, nos puede explicar cuáles fueron los arquitectos principales de esta época. No, sí, los comienzos pues de esta tendencia se vinculan a lo que es como una entrevista de lo que es el case, y además tenemos como 5 arquitectos que están como en el museo MoMA en Nueva York, que este se dio en lo que es en 1969. Y pues estos 5 arquitectos son lo que es Peter Eisenman, Michael Graves, Charles John y Richard Mayer. Pues ya hablando más como digamos de la transición que hubo de modernidad a posmodernidad, que es lo que prácticamente nos habla en la introducción, pues podríamos decir que en la modernidad se hacían formas con respecto a la función, ¿no? O sea, digamos que lo más importante en esta corriente era la función y era lo que hacían arquitectos como Le Corbusier, ¿no? Diseñar, digamos, los espacios interiores y el mismo plano arquitectónico nos iba dando la forma del proyecto. Y ya digamos en corrientes más postmodernas como Richard Mayer, con arquitectos como Richard Mayer, esto cambió un poco, ¿no? Pues seguían siendo formas muy finas, con materiales como el concreto, como el vidrio, columnas delgadas, pero tenían en cuenta más factores como del entorno histórico y del entorno cultural. Pues No digamos ahí, no tanto como que lo hayan hecho como así como lo dices, sino pues más bien lo que hicieron, o sea, en el capítulo mencionaban que ellos se enfocaban mucho como en todos los temas que pues se especificaba Le Corbusier, o sea, como los puntos fijos, las rampas, ese tipo de cosas, pero lo que hacían con el tiempo era como hacer sus diseños más propios, porque es que muchos de los edificios que ellos hicieron en esa época eran prácticamente como si los hubiera hecho Le Corbusier. Ya ellos los hicieron algo como más propio y pues como que lo adaptaron más a la época y no tanto como, o sea, que buscaron como el balance entre la función y la estética. Pues yo siento que iría ahí ya como la parte de modernidad y posmodernidad, ya que digamos como entre este balance casi siempre se maneja como los planos lineales, el juego de espacios, ya como lo recalcaban ustedes, digamos principalmente Le Corbusier fue como el ícono en esta época donde todos los arquitectos se querían parecer, su forma de diseñar, pero pues ya como nos explicabas tú, digamos cada quien se quería enfocar y ponerle como su pequeño aporte a las cosas, hacer sus construcciones únicas. Sí, igual cada arquitecto como que se enfocaba en cierto, como ¿cómo se llamaba eso? El nombre del capítulo, subtendencia. Entonces cada uno se enfocaba como en una subtendencia, entonces no todos tenían como el mismo enfoque, pero pues sí siempre como que volvían a las bases de Le Corbusier, solamente que lo querían hacer algo como más propio. Sí, pues lo que pasa es que digamos en la posmodernidad pues ya los arquitectos tuvieron como más identidad, ¿no? Pues creo que esa es la palabra que define esta corriente, ¿no? A diferencia de la modernidad, lo que decía Camila, pues todos iban como a la parte de Le Corbusier. En la posmodernidad todos buscaron la identidad no solo propia del arquitecto y del proyecto, sino también buscaban una identidad en lo que rodeaba el proyecto, ¿no? Entonces buscaban reflejar todo este entorno dentro del proyecto, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Pero es que también cabe resaltar que digamos que en cada época se jugaba con la arquitectura, o sea, no fue que todo era parecido, sino que se fue como adaptando y avanzando. exacto, digamos cada cosa iba con su tiempo.
Digamos Sí, en la parte, igual, en la con parte el paso clásica, del tiempo yo creo que todos como arquitectos desean es como innovar. innovar. Porque es que tú, digamos, lo que te iba a explicar, digamos, en la parte clásica se jugó mucho con la simetría, la ornamentación, los detalles antiguos, como que se quería traer lo antiguo a lo moderno, en pocos detalles. Ya digamos en la parte ya en la modernidad, ya en la nueva, digamos, ya podemos ver como una parte más metálica, diferente. Entonces se juega como con materiales, formas de diseño, pensamientos del momento. Qué pena, profe. Intentamos hacer el trabajo, no pudimos. Saluda al blog. Se refiere a un movimiento en la arquitectura que se desarrolló a la mitad del siglo XX, que se inspiró en las ideas y principios de la modernidad clásica que surgieron a principios del siglo XX. Los principios de esta tendencia pueden vincularse con la conferencia Case y la exposición de 5 arquitectos en MoMA. Estos arquitectos buscaban edificios que fueran funcionalmente eficientes y se adaptaran a las necesidades de la sociedad moderna, utilizando una serie de elementos arquitectónicos clásicos, pero adaptados y reinterpretados como la proporción y la simetría, el uso de materiales modernos como el vidrio, el acero y el hormigón armado, detalles ornamentales, la simplificación de las formas y la integración con el entorno. Algunos de los edificios más representativos de esta tendencia fueron diseñados por Richard Meier, Charles Watney, Tadao Ando, Gunther Behinsch y asociados. Estos arquitectos diseñaron edificios en los que se destaca el uso de geometrías simples y simétricas que cuentan con diferentes elementos arquitectónicos como lo son el uso de un sistema de rampas y escaleras, terrazas, techos planos, patios interiores y espacios comunes que generan continuidad visual y unión entre los diferentes volúmenes del edificio, que permiten a su vez crear una sensación de apertura y transparencia. Esto se puede evidenciar en edificios como el Atheneum, ubicado en New Harmony, Estados Unidos, construido entre 1975 y 1979, la Casa Douglas, ubicada en Harbor Springs, Michigan, Estados Unidos, construida entre los años 1971 y 1973, el Hartford Seminary, construido entre 1978 y 1982, ubicado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos. La Casa Smith, construida entre 1965 y 1967, ubicada en Darien, Connecticut, Estados Unidos. Todas estas diseñadas por Richard Meier. Por otra parte tenemos la Casa Watney, diseñada por Charles Watney, construida en el año 1967 y ubicada en el este de Long Island, New York. La Casa Ueda, diseñada por Tadao Ando, ubicada en Soha, prefectura de Okayama, en Japón, construida entre los años 1978 y 1979. La Iglesia al lado del agua, que también fue diseñada por Tadao Ando y fue construida entre los años 1985 y 1988, ubicada en Tamamu, Japón. Y el edificio Postmuseum, ubicado en Frankfurt, Alemania, construido entre 1984 y 1989, diseñado por Gunther Behinsch y asociados. La alta tecnología. Bueno, para entender un poco esta época nos vamos a remontar a las raíces, donde todo inició en la revolución industrial, por donde entonces Inglaterra a la cabeza de todo. Ahí encontramos pues nuestro ejemplo más famoso, que fue el Crystal Palace de Joseph Paxton, esa exposición universal de Londres de 1851, ya que fue una de las más famosas de la época y donde se dio inicio a la alta tecnología. Ya otra tendencia de la alta tecnología se basaba en las construcciones de membranas extremadamente finas y procesadas. Digamos, encontramos membranas que eran muy vistosas para la época y a la misma vez muy prácticas y de mucho menos peso. Ya introduciéndonos un poco más en la alta tecnología, encontré varios datos muy interesantes. Digamos, uno de ellos fue que las construcciones pioneras muestran los elementos con los que se trabajan en esta época y se volvieron muy comunes, como digamos lo fue el armazón. Este armazón casi siempre se prefieren grandes, de crujías, para construcciones espectaculares. Y todavía hoy en día lo podemos encontrar, digamos la piel exterior.
Esta más que todo se basaba para, digamos, proteger de la radiación solar, de los climas. Y ya por último, digamos, las técnicas domésticas, que es más como a la parte no tan estética, sino la parte interior, como es la tubería, los ascensores, los elementos similares, o sea, todo para que quedara como arquitectónicamente armónico. Ya para terminar y no aburrirlos tanto, pues terminaré hablando de sus edificios. Principalmente quiero hablar del Joseph Paston, ya que pues fue como el pilar de esta época, donde podíamos encontrar ensambles en cruz, acero, vigas de hierro fundido, cabezas de montaje, soportes de perfiles, ensambles de forma de cruz. ¿Qué más? Digamos, también tenemos otro edificio que fue como un pilar, como fue el Norman Foster de Renault, donde ya encontramos sus cubiertas, sus techos suspendidos, sus elementos de tracción, sus vigas de presión, soportes, ventanas, armazón, piel exterior, como lo pueden observar en las imágenes que van viendo. La tendencia de la continuación en la modernidad se caracteriza por la creciente importancia de la ciencia y la tecnología en la sociedad y la economía. El tecnicismo es una corriente que se relaciona con esta tendencia, ya que se enfoca en lo que es el uso y la aplicación de técnicas y herramientas especializadas para resolver problemas y mejorar procesos en diversos campos. Una de las características principales del tecnicismo es su enfoque en la aplicación de métodos científicos y técnicos para resolver problemas y tomar decisiones. Además, contamos con el japonés Shin Takamatsu, el cual se dedicaba al tratamiento decorativo de sus edificios y los ensamblaba con un barniz técnico, además que sus columnas y cornisas eran clásicas. Su arquitectura podría considerarse como un juego de formas si no fuese realizada con una enorme exactitud y precisión. Uno de los principales proyectos de Shin Takamatsu es el Arca, que es una clínica dental en Kioto, la cual fue construida de 1981 a 1983. Además, esta clínica parecía una turbina nuclear debido a su estructura. Por otro lado, tenemos otro proyecto llamado Syntax, el cual es un edificio de oficinas construido en 1988 a 1990. Este parece lo que es un puente de mando de un buque acorazado. En este subcapítulo, Seca examina la noción de detalle intemporal en la arquitectura contemporánea. Nos invita a reflexionar sobre cómo los detalles arquitectónicos pueden trascender las modas y tendencias y perdurar en el tiempo como elementos significativos de la identidad arquitectónica. Un detalle intemporal es un elemento de diseño que es a la vez funcional y estéticamente agradable. Es algo que no se verá anticuado o fuera de lugar en el futuro. Seca argumenta que los detalles atemporales son esenciales para crear una arquitectura hermosa y sostenible. Plantea que el detalle intemporal es aquel que va más allá de las modas pasajeras y se conecta con principios fundamentales de la arquitectura. Nos habla de cómo a través del estudio de la historia arquitectónica y el análisis de obras icónicas, los arquitectos contemporáneos pueden extraer elementos esenciales que trascienden en el tiempo. El autor menciona que al crear edificios con detalles que resisten el paso del tiempo, no solo se evita la vejez de la arquitectura, sino que también se promueve un sentido de arraigo y continuidad en el entorno construido. Un ejemplo de un detalle intemporal es el uso de materiales naturales como la madera, la piedra y el vidrio. No pasarán de moda y envejecerán con gracia. Otro ejemplo de un detalle intemporal es el uso de formas simples. Estas formas son fáciles de entender y no son visualmente abrumadoras. También son más adaptables al cambio que las formas complejas. Seca ilustra su argumento con ejemplos concretos de arquitectura contemporánea que han logrado capturar el espíritu intemporal a través de sus detalles. Cita obras como Banca Popolare di Verona, del arquitecto Carlos Scarpa, donde se usan materiales atemporales como mármol, vidrio, concreto y acero, y sus ornamentos muy sencillos como escalones en su fachada. Otro ejemplo es el Palacio de Saarbrücken de Gottfried Bohm, que usan una materialidad muy atemporal. Se destaca como estos edificios han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo admirados hoy en día.
En conclusión, el subcapítulo El detalle intemporal nos invita a reflexionar sobre la importancia de considerar los detalles en la arquitectura contemporánea. Nos muestra cómo los detalles bien pensados y ejecutados pueden trascender las tendencias efímeras y convertirse en elementos atemporales que definen la identidad arquitectónica. Seca argumenta que el uso de detalles atemporales es una de las mejores formas de crear una arquitectura que resista el paso del tiempo. Él cree que estos detalles ayudarán a garantizar que nuestros edificios sean hermosos y sostenibles para las generaciones venideras. Bueno, ¿qué te parece si ahora hablamos de la modernidad moderada, que es la última subtendencia? Me parece bien hablar de esta, ya que se puede denominar como la corriente principal de la modernidad, porque gran parte de la producción arquitectónica pertenece a ella. Además de lo que mencionaste, me parece importante recalcar que también se caracteriza por la adecuación de los medios en base a los deseos del propietario. ¿Y tú en qué edificios crees que podemos ver como evidenciadas estas características? Lo podemos ver en el Central Bird en Holanda, que fue construido por Herman Hertzberger en el año 1972, que fue una construcción de pequeñas unidades repetitivas. Además, en el complejo de vivienda Genterstraße en Múnich por Otto Stadler en 1972 a 1974. Este edificio fue construido por bloques y en fases diferentes a base de esqueleto prefabricado de concreto armado, que además tiene una estructura primaria que puede complementarse según los deseos del usuario. Me parece que el complejo de viviendas es un muy buen ejemplo, ya que en este se evidencia claramente como el respeto que tienen a los deseos del propietario, tienen como muy en cuenta la opinión del propietario, ¿sí? Bueno, yo también tengo dos ejemplos que me parece importante tenerlos en cuenta. Uno de ellos es la Casa de la Prensa Gruner y Jahr en Hamburgo. Esta fue construida en 1984 a 1990 y los arquitectos fueron Otto Stadler y Uwe Kiesler. El segundo ejemplo que quiero mencionar es la Biblioteca de la Universidad de Estocolmo, que fue construida en 1983 y el arquitecto fue Ralph Erskine. Y pues ya yo creo que eso es todo por la subtendencia. Sí, así es. Aquí finalizamos el tema del día de hoy. Esperamos sea de gran ayuda para comprender esta tendencia. Chao, nos vemos pronto en otro video.